Hola mi querido amigo, bienvenido al estudio de los Crónicas. Cuando llegamos a la altura de estos libros, muchos tristemente se cansan porque encuentran genealogías, encuentran muchos nombres. Pero el propósito de Crónicas es conectar la historia desde los descendientes de Adán hasta la época de Esdras. Porque el propósito de este libro es conectar a un pueblo que está saliendo de su esclavitud o de su exilio y que está volviendo a Jerusalén y que necesita conectarse con el pasado. Por eso Esdras, el autor de este libro, inicia con Adán. Adán, el primer padre de la humanidad. Y luego nos presenta a un Abraham, quien es el primer padre de los creyentes. Con la ruptura del primero, en la dispensación de la inocencia todos caemos en la miseria, pero a través del pacto de gracia que Dios concede a través del segundo, es decir, por Abraham, todos podemos salir de esa miseria y encontrar la salvación. Por naturaleza, todos somos como posteridad de Adán, pero se nos invita a procurar formar parte de la posteridad de Abraham. No debemos entonces cansarnos de leer nombres genealógicos, pues gracias a esos datos es que podemos también llegar a Jesús y por ende a nuestra salvación y redención en Él. De forma rápida el cronista nos presenta en el verso 1 cómo se pobló la tierra con la descendencia de Adán, pero luego a causa del pecado Dios la destruye, por lo que en el verso 4 se nos presenta cómo se repobló la tierra con la descendencia de Noé. Así que cada genealogía o cada nombre con su respectiva descendencia nos presenta a nosotros la gracia divina, una manera como se cumple el propósito y el plan de Dios. Luego el cronista nos describe ampliamente la descendencia de Noé, tomando primero la de los hijos segundo y tercero, y deja la más importante, la descende último, para poder llegar a Abraham, el padre de la fe. Lo mismo hará con los hijos y descendientes de Abraham. Primero tomará la rama genealógica de Ismael y de Esaú para conducirnos después a la de Isaac y a la de Jacob para conectarnos con el pueblo escogido de Dios, con los reyes de la monarquía y por ende con el Mesías. Debido entonces a que ya vimos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, toda la historia la vimos allí. Y ahora, ¿cuál es el propósito de que estudiemos primero y segundo de Crónicas? Repitiendo prácticamente lo mismo. El autor de estos dos tomos se cree que fue el sacerdote famoso llamado Esdras, que nació en el cautiverio babilónico, quien bebió toda la escritura que ya existía en ese tiempo, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ahora el compendio bíblico ya era de mayores proporciones y con mucha más información, por lo que el autor nos comenta una historia más completa desde Adán hasta el decreto de Ciro, con el objetivo de que los judíos, como dijimos al inicio, que estaban volviendo del exilio, pudiesen tener una formación o una información completa de sus antepasados. Para ellos, las genealogías que encontramos acá representaban la carta constitucional de su identidad. Su pacto con el Señor los había establecido como el pueblo elegido de Dios que vivía en la tierra prometida por Él. Entonces, su linaje familiar era su certificado de membresía. Para ti y para mí puede que estos nombres cansen, pero no para ellos. Pero tampoco deben cansarnos a nosotros, porque como iremos viendo, conforme leamos cada nombre encontraremos enseñanzas muy claves, vitales para nosotros. Así que Crónicas es un libro de conexiones entre los que vivieron antes del exilio con los que volvieron del mismo. Para nosotros hoy tiene el propósito de que adoremos a Dios con el repaso de la historia al ver la misericordiosa gracia de Dios con su pueblo. Su lectura permitirá darnos cuenta que al final los planes de Dios nunca fallan a pesar del torcido proceder del ser humano. Bienvenido pues al fascinante libro de Crónicas. Te invito para que mañana continúes junto conmigo
repasando estos maravillosos capítulos. Que Dios te bendiga.